Acompañarnos en esta noche. Tenemos para hoy la charla con el señor Luis Miguel González Villarruel, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en ACG, un buen amigo de nosotros y trabaja ya en incendios forestales en su natal patria, Chile. Él ha mostrado toda una disponibilidad para ayudarnos a llevar a buen término esta charla, así que le damos la bienvenida a don Luis Miguel y el público es suyo para que inicie la conferencia. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, don Julio. Muy buenas noches a todos por allá. Bueno, aquí son las 10 de la noche en Chile. La verdad es que me da un gusto poder nuevamente compartir con ustedes este momento. Si bien es cierto, tuve la oportunidad, como bien lo mencionaba don Julio, estar el año pasado junto a ustedes, conocer su país, su bello país en realidad, que me encantó muchísimo, quedé encantado. Además de las bellas personas que ustedes son, y agradecer también porque me acogieron muy bien allá, me atendieron excelente. Pude conocer muchas cosas, no solamente desde el ámbito forestal, sino también un poco más de su país, de su quehacer, y también este hermoso trabajo que igual ustedes están desarrollando allá en ese hermoso lugar. Bueno, yo hoy día estoy para poder contarles un poco cómo son los incendios forestales en Chile, en nuestro país. La verdad que nosotros, bueno, a lo largo de la historia en las últimas décadas hemos tenido incendios muy grandes, ya muy fuertes, muy agresivos, que han afectado gran parte, ¿no es cierto?, de nuestros bosques, tanto nativos, plantaciones forestales, pero también ha hecho daño a la población y por supuesto, hemos tenido personas que han fallecido durante los incendios, como las personas que están en la población. Bueno, nuestro contexto nacional nosotros tenemos dividido en zonas bioclimáticas, en clima templado lluvioso y clima de hielo. La zona norte posee un clima, ¿no es cierto?, bien árido, bien desértico, ya. Esa zona, allí durante la época de todo el año hay bastante calor y muy pocas lluvias, ¿ya? Además, el frío durante la noche, o sea, hay demasiado frío durante la noche. También poseemos un clima templado, ¿no es cierto?, cálido, que viene entre la tercera hasta la séptima región, con un bosque esclerófilo, con bastante bosque nativo, plantaciones forestales, y después, ¿no es cierto?, tenemos un bosque igual que está siempre verde en la zona ya más al sur de la 10ª región, ¿no es cierto?, que va de la 7ª a la 10ª región más o menos. Allí se conserva un poco más verde. Ahora, por los años, esto se ha ido cambiando, se han ido modificando, dado que por un tema de clima hay pocas lluvias, y hay bastantes temperaturas muy altas. Y el clima frío, ¿no es cierto?, que llama un poco más frío en la parte de la Patagonia, es un clima de hielo frío, con una estepa fría, ¿no es cierto?, con muchas praderas, y posee bastante bosque nativo en esa zona. Si bien es cierto, también con el tiempo ha ido cambiando un poco. De hecho, todo el clima se ha ido modificando en realidad. Nosotros tenemos 4 estaciones en el año, bien marcadas, pero esa igual de algún modo se han ido cambiando la estacionalidad en el sentido de que ya, por ejemplo, en el lado sur de la Patagonia ya no cae tanta nieve como era antes, en el centro, en la zona central ya no cae tanta lluvia como así lo eran hace unos 20 años atrás. Y eso ha ido cambiando. Por otro lado, nosotros tenemos un clima tipo mediterráneo, al igual como en algunas partes de Europa, ¿no es cierto?, el cual se caracteriza por un extenso periodo de escasas precipitaciones, altas temperaturas, que va en los meses de octubre a abril, más o menos, que en realidad es como cuando comienza nuestra temporada de incendios. Pero esto también se ha ido modificando un poco. Tenemos un estrés hídrico bastante grande. Gran parte de la zona centro-sur
¿no es cierto?, con altas temperaturas, y eso ha hecho que igual los incendios, por la bastante acumulación de combustible, los usos de cambio de suelo, ¿no es cierto?, nos han ido perjudicando y los incendios han sido cada vez más agresivos. Las altas temperaturas durante este último periodo han sido muy altas. Si bien es cierto, ustedes ven ahí en la lámina la zona sur de, por ejemplo, Puerto Natales, Porvenir, Coyhaique, la zona de Futaleufú, Aysén, tienen temperaturas muy demasiado altas, al igual como casi las mismas temperaturas que tenemos aquí en Santiago o la zona central. Ya el año pasado hubieron 42 grados en Temuco, en toda esa zona de la novena región. Entonces esto ha traído grandes consecuencias. Allí hemos tenido grandes incendios muy agresivos, muy fuertes, producto igual de este cambio de clima mediterráneo, ¿no es cierto? Hay estudios que, por ejemplo, dicen que de la Universidad de Chile, que esto va avanzando cada 5 kilómetros anuales, el clima mediterráneo, por el punto de la escasa lluvia, ¿no es cierto? Y esto ha ido afectando a varias partes de las regiones de la región, ¿no es cierto?, metropolitana, Valparaíso, hasta la zona centro-sur. Por ejemplo, bueno, acá anoté algún dato que dice que nosotros antiguamente, por ejemplo, teníamos 46 días de sol en esta zona. Hoy día ya eso ha cambiado y son 85 días, perdón, 81 días de sol. Entonces ahí se puede dar uno cuenta cómo ha ido cambiando la meteorología cada vez más, cómo se ha ido modificando. Por otro lado, los incendios forestales también han tenido sus modificaciones, se han aumentado en los últimos años, sobre todo en la zona centro-sur, siendo las temporadas 2013, 2014, 2015, tuvieron particulares secciones, ya que el término del áreas quemadas durante este periodo se vieron afectadas en 106.000 y 129.000 hectáreas respectivamente. Esto ha superado 2 veces el promedio anual desde las últimas 4 décadas. Los incendios forestales antes anualmente llegaban a las 54.000 hectáreas, 60.000 hectáreas al año que se quemaban. Con la tormenta de fuego 2017, esto rompió ¿no es cierto?, los registros, ya que ahí se incendiaron 570.000 hectáreas, ¿ya? Y esta temporada que pasó, anualmente se incendiaron 102.000 hectáreas en esta temporada. Entonces, eso nos dice que cada vez están siendo más agresivos los incendios forestales en Chile, ¿ya? La extensión de temporada, nosotros en las últimas décadas se ha ido ampliando significativamente las temporadas de incendios forestales. Antes del 2010, los incendios mayores a 200 hectáreas comenzaban entre los meses de noviembre y abril. Actualmente los grandes incendios comienzan en octubre y terminan en mayo. Es decir, teníamos un periodo corto antiguamente, era 6 meses de temporada, hoy día ya son prácticamente 8, llegan casi hasta mayo, incluso en la zona de Valparaíso, donde hay mayores incendios, llegan a un periodo hasta fines de junio trabajando, y ahí se encuentran con ya que comienza nuevamente la próxima temporada. Entonces esto cada vez se va creciendo mucho más y se va poniendo más fuerte las temporadas. Bueno, el resumen anual de incendios forestales de esta temporada fueron 102.000 hectáreas las que pasó. El máximo pic llegó el 2017, temporada 2016-2017, ¿no es cierto?, con 570.000 hectáreas. Y también la temporada 2014-2015, que me acuerdo que fueron bastantes incendios muy fuertes, muy agresivos, ¿ya? Y que en la gran mayoría de nosotros los incendios hoy en día de alguna forma nos están afectando no solamente ya la parte de bosque, sino también la zona de interfaz
¿ya? Entonces eso es un gran problema porque nos trae muchas consecuencias, problemas sociales, daño económico. Nosotros las temperaturas, o cómo manejamos en realidad el tema del comportamiento del fuego, igual nos damos por el tema de las temperaturas. Nosotros trabajamos mucho en el tema de la escala 30-30, que es un concepto de términos relacionados con las condiciones meteorológicas, ¿no es cierto?, que puede haber en una región. ¿Perdón? Perdón, es que se dejó de ver la presentación. Ah, a ver, déjame un poquito ver. ¿En serio? A ver. A ver, disculpa. ¿No se ve? A ver. No, María Luisa, la presentación la estamos viendo en otra barrita que está abajo, como que don Luis Miguel activó, como que está, pareciera que está viendo dos pantallas, don Luis Miguel. ¿Mi presentación se ve? Se ve muy reducida, muy reducida. Él decía que Miguel Montiel estaba Mi compartiendo presen- pantalla. Ah, don Julio, ¿mi presentación se ve? No, no se está viendo, don Luis Miguel, no se está viendo. Sí se está viendo en una Ah, pantalla muy chiquita, se está viendo. yo, Deja de presentar y vuelves a presentar. Tienes perdón. que salir y Déjeme volver a solucionar presentar. esto, le pido disculpas, la verdad que no. Ok, Creo que hay un Miguel. ok. Ahí don Didi va a rellenar mientras trato de ver el problema. Le pido disculpas, pero no sé qué pasó. Cuando Miguel se unió, ¿verdad? Ah, ¿sabe que a lo mejor fue un problema de señal o no? Ahí está ya otra vez la presentación. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ya, Sí, yo ya quedé se ve. en... ¿Ahí estamos Ahí bien? estamos bien, sí, se ve bien. Ok. Ya. Bueno, nosotros trabajamos el tema de la escala 30-30, le decía, ¿no es cierto?, que está dado por un 30% de temperatura, 30% de humedad y 30 kilómetros de viento. Ya, ese tema a nosotros nos sirve mucho para las evaluaciones, ¿no es cierto?, del comportamiento del fuego y en algunas zonas cuando, por ejemplo, se emiten alertas de emergencia o alertas preventivas, ¿no es cierto?, en cuanto para poder, ¿no es cierto?, poner en alerta a la población o lugares muy alejados donde pueden haber incendios que pudiesen afectar algún lugar de la región. Por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos un fenómeno global de los incendios forestales, que ahí tenemos un cambio climático con altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos. A eso más le agregamos, ¿no es cierto?, las sequías prolongadas que hemos tenido en este último periodo, en este último año nosotros, como así también en muchas partes, otras regiones de algunos países, ¿no es cierto?, y la bastante simultaneidad de incendios. Hay un crecimiento muy grande en las zonas de interfaz urbano, hay gran cantidad de casas en zonas rurales, ¿no es cierto?, personas que se han ido a vivir buscando un lugar más cómodo para vivir, más cercano hacia la naturaleza. Y esto nosotros, si es igual, ¿no es cierto?, que ante una eventualidad de un incendio puede generar comportamientos extremos, incendios muy erráticos con bastante velocidad de propagación, que pone en peligro, ¿no es cierto?, a la población, al ambiente, y hay pérdidas, muchas, y hemos tenido pérdidas de vida humana, tanto de las personas que van a trabajar en los incendios, como aquellas personas que habitan en esas áreas, ¿ya?
hay un gran aumento de superficie afectada, daños ambientales, pérdida de suelo, daño a la propiedad, muchos gastos variables de emergencia y también mucha pérdida de fuente laboral. ¿Ya? Don Luis Miguel, ¿me permite un momento? Sí, ¿Podría poner la pantalla completa? Es que esto no la tiene como pantalla completa. ahí estamos. Ahí sí. Ok, ok, está bien. Las causas principales, nosotros, del incendio forestal, bueno, el 99% es por causa de acción humana, ¿no es cierto? Ya sea por forma accidental o por una acción deliberada e intencional. La ocurrencia está relacionada estrechamente con la distancia y la ubicación de los centros urbanos e infraestructura como caminos, líneas férreas, sitios, sobre todo en sitios recreacionales, ¿no es cierto?, donde mucha gente recurre, por ejemplo, aquí en Chile hay muchas personas que van a los parques, a veces sitios eriazos, hacen fogata, van a acampar, y, y eso sin duda que nos han ocasionado muchos incendios, ¿ya? Siendo la zona interfaz rural lo más relevante, ¿no es cierto?, donde aumentan los riesgos de incendios forestales. Nosotros tenemos los accidentales hasta el periodo de esta temporada anterior llegaron a 10,91, ¿no es cierto?, por ciento. Las intencionales, ¿no es cierto?, llegaron a un 32,98. Han aumentado los incendios intencionales, igual bastante. Natural son muy pocos, 0,34, generalmente son por caídas de rayos, pero no son muchos así como en otras partes, en otros países. En el sur han caído algunos rayos, algunos en la zona norte, pero son muy escasos. ¿Ya? Me equivoqué acá porque las accidentales son 55,77% las causas. Esas van quizás por un tema de las personas que hacen uso ilegal, ¿no es cierto?, del fuego. En muchos campos hacen limpieza, muchas veces no piden autorización. ¿No ha pasado que de repente las personas en las zonas rurales hacen uso de herramientas eléctricas? Muchos incendios se han causado por eso, por chispas que han caído hacia el pasto. Y eso ha generado que, ¿no es cierto?, se incendie y han causado incendios muy grandes, a veces muy extremos, debido a que el combustible está demasiado seco y mucho combustible fino. Y la desconocida que ya le había dicho, un 10,91, que no están registradas, no son desconocidas, las causas son desconocidas, no se ha podido llegar realmente a la investigación que realmente fue lo que causó los incendios. ¿Ya? Tenemos algunos tipos de combustible. Bueno, lo más común en nosotros aquí son los pastizales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hoy día con las pocas escasas lluvias que cayeron este invierno, ya el pasto está mucho más alto que el año pasado. El año pasado tuvimos escasa lluvia, hizo bastante calor en invierno, por lo cual este año esta temporada que pasó no tuvimos bastantes incendios, al menos en la zona centro, pero sí hacia el sur. Y tenemos un bosque esclerófilo, ¿no es cierto?, bosques nativos. En este caso aquí en la imagen vemos araucaria, tenemos muchos otros tipos de bosque también, pero estos son en la zona sur. Las plantaciones de eucalipto, hay demasiadas, sobre todo en la parte sur, ¿no es cierto?, centro-sur de Chile, demasiadas plantaciones de pino, eucaliptos y un poco de matorral, ¿no es cierto?, nativo, tenemos las Artemia borea, Coyetia histrix, el litre, quillaja, saponaria. Estos combustibles son como muy parecidos a lo que igual están en parte de la zona norte, pero son ya más de tipo mediterráneo, ¿ya? Son algunos de los tipos más comunes que nos afectan en los incendios en algunas partes de nuestro país. Sin embargo, también hay bastante pino, zonas con plantaciones, sobre todo en la región de Valparaíso y en la octava y novena región. Allí hay muchas plantaciones forestales.
También tenemos los actores relevantes de la emergencia, ¿no es cierto? Bueno, nosotros acá tenemos la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Que por mandato del gobierno, ellos son los que convocan cuando hay una emergencia, ¿no es cierto?, que ya puede afectar de gran envergadura, en este caso cuando la institución que es la Corporación Nacional Forestal se ve sobrepasada con sus recursos, necesitan poder liberar recursos, colocar en alerta roja, ¿no es cierto?, para poder tener los recursos necesarios para poder trabajar los incendios forestales que pueden afectar una parte de un territorio, una comuna, una región, en donde pone en peligro, ¿no es cierto?, la vida de las personas, una comunidad y el ambiente social. Por otro lado, también tenemos la municipalidad, ¿no es cierto?, al Cuerpo de Bomberos, Carabineros de Chile, PDI y otras instituciones que son algunas privadas o algunas forestales, dependiendo del área o la geografía donde se necesita solo la emergencia, y no solo incendios, sino nosotros en Chile tenemos muchos accidentes de tipo natural, por ejemplo los terremotos, los temblores que nos han azotado por mucho tiempo, muchos años aquí en Chile. A veces hemos tenido, hace unos años atrás, hubo bastante precipitaciones, mucha lluvia intensa en el área norte, que en realidad el caudal se llevó poblaciones enteras. Entonces, estos se activan cuando hay emergencia que pone en peligro a la población. Por otro lado, también se trabaja en la difusión, en educar, concientizar a la población, a las personas, ¿no es cierto? En este caso, los incendios forestales, la prevención y las acciones punitivas que está directamente relacionado en la investigación de los incendios forestales hasta poder llegar a la conclusión de quiénes fueron las personas o quienes, ¿no es cierto?, han ocasionado los incendios, ¿ya? Por otro lado, se trabaja con la comunidad, ¿no es cierto?, ir aumentando la responsabilidad individual y colectiva en la protección. Y sobre todo, trabajar mucho los riesgos en las zonas de interfaz urbano-forestal, que es un tema que hoy en día nos ha llevado bastante trabajo aquí en Chile a todas las instituciones, dado que los incendios empiezan en un bosque y terminan generalmente en una población, o empiezan en una población y terminan en el bosque, ¿ya? ¿Cómo lo mejoramos esto? Bueno, identificar, ¿no es cierto?, las áreas de riesgo, ¿no es cierto?, el manejo de interfaces, evaluar el peligro, ¿no es cierto?, que pudiese haber en una determinada localidad, región, un área rural, un plan de ordenamiento territorial en donde se pueda ordenar desde la parte urbana a la parte rural, mejor manejo de la vegetación y del entorno, ¿ya? Ahí hay que educando a las personas, a la población en poder reducir un poco el combustible que tienen alrededor de una población, de una vivienda, hacer cortafuegos, no botar basura en quebradas. En Valparaíso sucedió mucho que los incendios se han encontrado con una gran carga de combustible, ya sea por matorrales, mucha vegetación y mucha acumulación de basura en las quebradas, ¿ya? Y eso ha llevado a que los incendios sean mucho más fuertes, más agresivos y afecta a la población, a las viviendas. El diseño de construcciones, por otro lado, también, cómo manejar, tener construcciones que el fuego no le afecte tanto, ¿no es cierto?, con algunos tipos de material que no sean tan inflamables, y sobre todo trabajar los protocolos ante emergencia en la población, ¿ya? Eso es lo que se ha estado desarrollando y se sigue haciendo muy fuerte con campañas de prevención aquí en Chile, por parte de la Corporación Nacional Forestal y por otras instituciones, ¿no es cierto?, que están trabajando en esta área. También nosotros tenemos que integrar a la comunidad. Hoy en día ya los incendios forestales no son solo un problema para el bosque, sino se ha transformado en un problema de gran impacto social, como ya le decía, genera pérdida de vida humana y que compromete el orden, ¿no es cierto?, de la seguridad interna del Estado. Hay el aumento, ¿no es cierto?, de población,
hay más ciclos secos, ¿no es cierto? El cambio de uso suelo, ¿no es cierto? En donde se ha cambiado los suelos nativos, ¿no es cierto? Esclerófilos por suelos de plantaciones que esa consumen demasiada cantidad de agua y los suelos nativos permanecen, tienen más humedad. Y la conectividad, ¿no es cierto?, urbano-rural, que son las zonas de interfase. Es donde la población más afectada es la que habita en áreas rurales y la interfase rural, ¿ya? Entonces, en ese sentido se ha estado bastante trabajando, haciendo bastante resiliencia para el cuidado, ¿no es cierto?, ante una eventualidad de una emergencia de esta naturaleza. Y también trabajar los espacios de supervivencia, ¿no es cierto?, dentro de una población, en donde se les enseña, ¿no es cierto?, a limpiar su entorno, protección a su casa, los espacios defendibles que deben tener, y esto marcado ya por ir eliminando, reduciendo combustible, ir limpiando los entornos, ¿no es cierto?, cosa que si hay un incendio no tenga tanta carga de combustible y no tenga tanta radiación o haya mayor emisión de paheza que pueda afectar a toda una población o una vivienda. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que es un incendio forestal? Aquí lo hemos definido como un fuego que, sin importar su origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales de interfaz urbano-forestal a través de la vegetación arbustiva viva o muerta. Bueno, la magnitud del problema, ¿no es cierto? Hoy en día los incendios forestales ya no es un problema para el bosque, como yo lo decía, se ha transformado en un problema de impacto social, incluso para la pérdida de vida humana, ¿ya? Eso es lo que habíamos conversado antes. Nosotros aquí en Chile a lo largo ya hemos tenido bastantes personas fallecidas, compañeros de trabajo, alrededor de ya más o menos unos 30 personas aproximadamente, entre pilotos, brigadistas, personas de otras instituciones y también personas de las poblaciones mismas que han perdido la vida, que han quedado encerrados y no han podido salir, ¿ya? Entonces es todo un problema aquí social, que generan los incendios de interfaz. Los incendios urbanos forestales, ¿no es cierto?, lo describimos como cualquier área donde los combustibles forestales se encuentran adyacentes a sus casas, pueden ser construcciones o granjas. Esto ocurre en la interfase donde las construcciones y los combustibles vegetales se unen con un límite bien definido, ya que están muy cerca, y la zona intermix, donde los combustibles forestales y las construcciones se entremezclan sin claridad ni límite definido. Esto es lo que yo le decía, que a veces los incendios forestales empiezan desde una zona de interfaz, llegan a la población, o si no, en la zona intermix, donde dentro del área boscosa se incendia, por ejemplo, una vivienda y termina ya en el bosque, y ahí hay muchas veces ya los incendios se ponen más fuertes, más agresivos, con dificultad para el control, ¿ya? ¿Estamos bien por hasta ahí? ¿Aló? Sí, don José Luis, sí, don Luis Miguel, continúe, va bien, va bien. Ya. Bueno, otro tema que, ¿no es cierto?, yo le comentaba, ¿no es cierto?, los mega incendios, de que cómo no han afectado nosotros aquí en Chile, han aumentado dramáticamente su ocurrencia en las últimas décadas, ¿ya? Son fenómenos complejos, socioecológicos, que requieren un trabajo interdisciplinario para diseñar medidas de prevención, mitigación y preparación, que logren disminuir su impacto de manera efectiva, ¿ya? Aquí se queman gran extensión de superficie y tiene una alta intensidad. Para el incendio, el último, uno de los más grandes que tuvimos, el 2017, se incendiaron las primeras 14 horas 115.000 hectáreas, ya la intensidad era de 6 hectáreas por hora, que llegó a 60.000 kilovatios por metro cuadrado. Eso hizo que, ¿no es cierto?, una población entera en la primera noche desapareciera, que está en la séptima región en Salta Olga. Allí 1.500 personas quedaron damnificadas, perdieron todas sus viviendas. Entonces era de bastante la intensidad del fuego. Por otro lado, aquí en la zona central teníamos otros incendios también agresivos, fuertes, que era
teníamos mucha dificultad, mucha resistencia al control, que todos los recursos que teníamos en Chile fueron insuficientes, no nos dieron abastos, de hecho tuvieron que venir personas de brigadas de otros países, prestarnos ayuda, enviar aviones, aeronaves, porque la verdad es que quedamos muy escasos. No fue suficiente el recurso que podíamos tener, dado que teníamos como 5 regiones incendiándose, y con incendios bastante fuertes, agresivos, que ya está afectando a toda la población en realidad. Entonces teníamos una dificultad técnica para el control. Lo otro que demanda una gran cantidad de recursos económicos, ¿no es cierto? Como ya le mencionaba, es mucha plata que está de por medio, de donde el Estado tiene que invertir, y cada temporada tiene que invertir aún más en arrendar más aeronaves. Nosotros trabajamos mucho con aeronaves, que son nuestro gran apoyo, aliado para el combate, ¿ya? Y hay mucho peligro para el combate mismo, ¿ya? En ese incendio perdimos a 3 compañeros, 2 personas del cuerpo de bomberos, carabineros que quedaron encerrados, ¿no es cierto?, en el incendio, personas que quedaron encerradas en su vivienda, no pudieron salvarse en realidad. Fue muy dramático en realidad, ya mucha pérdida de infraestructura, demasiadas poblaciones, casas calcinadas, y también el riesgo, ¿no es cierto?, para la salud, para la población, ¿no? Y, ¿no es cierto?, que igual esto contribuye al calentamiento del planeta mediante las bastantes emisiones de CO2, el deterioro, ¿no es cierto?, en la calidad del aire, ¿ya? Y estos incendios cada vez están siendo más agresivos. De hecho, para este año se pronostica que debido a la gran cantidad de combustible que ya hay y las altas temperaturas que van a haber, podríamos tener unas condiciones quizás similares a las del 2017. Ya estamos teniendo algunos incendios en algunas partes, si bien es cierto el clima aún está un poco más húmedo, entre comillas, aún tenemos bastante humedad, pero ya se nota así el crecimiento del combustible fino, sobre todo en algunas partes en donde está más alto, y todo eso que se había quemado el 2017, el año pasado ya como hubieron escasas lluvias, no creció tanto. Hoy en día ya eso ya, con estas lluvias que cayeron, ya aumentó bastante su crecimiento. Cada vez que hay un incendio forestal a lo largo del país, ¿no es cierto?, de acuerdo a la jurisdicción, nuestra geografía regional, en todas las regiones se despachan unidades de emergencia con capacidad operativa, al mando, ¿no es cierto?, de un comandante de incidente, quien al arribar a la escena debe informar, ¿no es cierto?, como primer respondedor a la central de coordinación. Aquí trabajamos mucho el sistema comando de incidente, en donde tiene que cumplir estos 8 pasos, 8 funciones, ¿no es cierto? Una que es informar, ¿no es cierto?, al arribo de la unidad, asumir y establecer el puesto de comando, evaluar la situación, qué tipo de incendio es, qué tipo de amenaza, qué tipo de combustible, ¿no es cierto?, si hay daño a la población, establecer los perímetros de seguridad, ¿no es cierto?, en que las personas, tanto las como que viven en zonas de interfaz, como quienes también van a trabajar en el incendio, saber y entender cuáles van a ser sus áreas, rutas seguras de ingreso y de salida. Eso es primordial. Nosotros trabajamos mucho en la seguridad por lo mismo, por todos los peligros que hay, y además porque en la historia hemos tenido muchas personas que han perdido la vida trabajando en este hermoso trabajo, pero a la vez también muy peligroso. Y también tenemos que establecer ¿no es cierto?, los objetivos en cuanto al trabajo, de definir bien la estrategia y táctica, ya para tener un mejor rendimiento, un mejor trabajo, ¿no es cierto? Y eso también está dado por un tema de la solicitud de recursos que pudiese necesitar, ¿no es cierto? Y la resistencia al control. Determinar la necesidad de recursos disponibles que hay, las instalaciones que se pudiesen armar,
las áreas de espera o las áreas de evacuación para víctimas, y determinar la información, ¿no es cierto?, que después se transfiere al mando, de cómo está el escenario, ¿no es cierto?, con respecto al incendio que está afectando a una parte de una localidad de una región, una geografía determinada, o bien una parte del bosque donde hay áreas silvestres protegidas, plantaciones forestales, puede ser también, ¿ya? La seguridad es fundamental para nosotros, priorizar las vidas de las personas, tanto para la población que se encuentra en el riesgo, como para el personal que está combatiendo. Muchas veces, ante la magnitud, se deben evacuar todas las personas, y los combatientes muchas veces no pueden trabajar hasta que estén en condiciones de seguridad, ¿ya? Es lo que hablaba, nosotros a veces hay incendios que no todo los recursos disponibles podemos disponer, ¿ya? Dado que a veces hay simultaneidad de incendios, y a veces que hay incendios muy agresivos, muy fuertes, que es imposible poder trabajar, y hay que resguardar a la población, evacuar a la gente, buscar alternativas de camino, ¿no es cierto? Sobre todo lugares que son muy confinados aquí en la geografía nuestra, ¿ya? Que hay a veces lugares remotos donde ocurren los incendios, y a veces no hay control inmediato de ello, ya hasta después de unas horas, un tiempo determinado, que a veces ya cuesta muchísimo poder contener y apagar el incendio, controlarlo. También nosotros trabajamos mucho con el apoyo aéreo, ¿no es cierto?, de las aeronaves, que es primordial para el trabajo aquí en Chile, uso de aviones, helicópteros, carros del cuerpo de bomberos, ¿no es cierto?, las brigadas terrestres, ¿no es cierto?, de las instituciones que prestan ayuda, ¿ya? Bomberos, ¿no es cierto?, carabineros, BRIFAC, que son las brigadas de la Armada, y las BRIFE, que son las brigadas del Ejército. Aquí en Chile, hasta el año más o menos 2010, se determinó que todas las Fuerzas Armadas debían prestar ayuda, apoyo hacia los incendios forestales. Entonces, en diferentes instituciones se han armado brigadas de incendios forestales que son capacitadas, ¿no es cierto?, cada año, en cada institución, para prestar ayuda, ¿no es cierto?, ante las emergencias, dado que la cantidad de recursos de personal es insuficiente para los grandes incendios que cada temporada nos azota en nuestro país. Y eso en cuanto, más o menos, lo que puedo contarle un poco del trabajo que hemos estado desarrollando, que se está desarrollando en Chile en realidad. La verdad que es un gran trabajo, y a veces demanda mucho tiempo poder trabajar aquí en el tema de la prevención y de los incendios forestales mismos. Más o menos eso sería, don Julio, a grandes rasgos lo que puedo contar. La verdad que es a veces por el tiempo cuesta un poco poder explayarse un poco más, porque no nos da el tiempo, pero sí más o menos quería contarle cómo son los incendios en este lugar de Chile.